Saludos, buenas. Mi nombre es Rubén Manuel Sedano Rosario. Eh, Hoy les estaré hablando sobre la electrónica. Estaré presentando historia de la electrónica. La historia de la electrónica real comenzó con la invención de diodo de Barcio por J. H. Fleming en 1897 y después de eso, Lee de Forest implementó un diodo de Barcio para amplificar señales eléctricas. Estos conjuntos a la introducción de tubos de teotrodo y pentodo que denominaron el mundo hasta la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, la era de transistor comenzó en la de la inversión de transistores de la Unión de 1948, aunque esta inversión particular estuvo en el premio Nobel. Sin embargo, más tarde fue reemplazada por el tubo de vacío voluminoso, que consumiría hasta la potencia para su funcionamiento el uso de materiales semiconductores de germanio y silicio. Hizo que estos transistores ganaran la popularidad de amplia aceptación en diferentes circuitos electrónicos. Los años posteriores fueron testigos de la inversión de los circuitos integrados. Fue lo que cambiaron drásticamente la naturaleza de los circuitos electrónicos a medida que todo circuito electrónico se integraran en solo chip, lo que resultó en un dispositivo electrónico de bajo costo, tamaño y peso. Los años de 1958 y 1975 marcaron como la introducción de la CI, la capacidad de ampliada de más varios miles de comportamientos de componentes en los chips, que esto en la tendencia siguió adelante con los Jeff y Morfets que se desarrollaron durante los años de 1951 y 1958 en mejorar el proceso de diseño de dispositivos y hacer transistores más confiables y potentes. También podemos ver que en la evolución de, de la electrónica, de la electrónica, es un viaje fascinante en realidad, por la razón de que se remota a los primeros descubrimientos científicos en el campo de la electricidad. A lo largo de los siglos, los científicos como Alessandro Volta, Michel Faraday y Thomas Edison sentaron las bases de la electrónica moderna y descubrieron los principios fundamentales como la corriente eléctrica, la introducción, la electromagnética y la conductividad materiales. Tenemos que en la primera investigación de 1800 y 1870, durante ese periodo, los inventores comenzaron a experimentar con componentes eléctricos simples como la capacitadores y resistencia y diodos. También tenemos que el término electrónica fue acuñado por la primera vez por el físico irlandés Jorge Jotones Stone en 1874. Tenemos también el avance tecnológico de 1870 a 1920, que se realizaron los descubrimientos importantes de Hans Christian Horten en 1821,
que descubrió el electromagnetismo. También tenemos Michel Faraday, que en 1831 descubrió la introducción electromagnética. También tenemos James Clement Marwell en 1864, que formuló las ecuaciones de electromagnetismo. En 1901, Georges Marconi realizó la primera transmisión de transmagnética de radio. También tenemos 1926, que George Hilbert inventó la televisión. Tenemos la era digital de 1920 a 1980. La invención de tubo de vacío permitió que amplificar rectificar señales eléctricas. También en 1948 comenzó la era de transistor de unión, reemplazó los tubos de vacío. También tenemos circuitos integrados que cambiaron la naturaleza de los circuitos electrónicos, integrados de todo en un solo chip. También tenemos la era informática, que fue desde 1980 hasta ahora, que las computadoras personales, dispositivos móviles y redes sociales se movieron omnipresentes. También tenemos las investigaciones en computación cuántica y energía renovable y más, que también tenemos la quinta generación, que fue donde el Internet se convierte en un parte integral de nuestra vida, donde los dispositivos móviles como teléfonos y entre otros se vuelven omnipresentes. También tenemos Java, Python, C++ y otros lenguajes de programación que se utilizaron ampliamente. La sexta generación, que desde 2000, redes sociales, nube, Big Data, dominan la escena. También la inteligencia artificial, aprendizaje automático y robótica avanzan rápidamente durante ese año. También tenemos la octava generación, que en realidad se encargó de la computación en la nube, que se vuelve esencial para, esencial para empresas y, y sus usuarios. También los dispositivos portátiles como relojes inteligentes y gafas de realidad aumentada. Tenemos la última generación, que es la del futuro, prácticamente, aunque para definir por eso se espera que se involucre avances de computación cuántica y realidad virtual y ciberseguridad. En cuanto quiero decir que la electrónica ha experimentado viajes increíbles desde los inicios de la actualidad. Cada generación ha aportado innovaciones que han transformado nuestra forma de vida. También tenemos, aquí pasamos a la rama de la electrónica. La rama de la electrónica consiste, se divide en 8 partes. Tenemos que la electrónica digital es una parte de la electrónica que trabaja con señales digitales, es decir, con valores de corrientes, tensiones eléctricas que solo pueden poseer estaciones o transcurso de tiempo. Por ejemplo, motores, sensores, sistemas, UPS, estabilizadores, tensión, control, y entre otras cosas. También tenemos lo que es la electrónica anólica, que es aquella que se trabaja con señales anólicas, que trabaja con tensiones, corrientes que varían a continuación por valor de transcurso de tiempo. Por ejemplo, los sectores industrial, los láseres, en la electrónica de comunicaciones de radiotelegrafía, radiotelefónica, televisión, ordenadores y entre otras cosas. Tenemos lo que es, tenemos lo que es los microondas,
de microondas, que es una de las aplicaciones de la ingeniería electrónica a componentes de circuitos de dimensiones muy pequeñas y micrópicas y hasta niveles moleculares. Por ejemplo, la célula, microprocesadores de UPS, computadora de tipo PAN. También tenemos que en los circuitos integrados es conocido también como chip o una oblea de semiconductora con la fabricación de muchos resistores pequeños, entre otras, como son los temporizadores y chip de alarma. También tenemos lo que es la electrónica de potencia, que es el procesador de controlar el flujo de energía eléctrica mediante el suministro de voltaje o corriente en una forma de idea para la carga de la usuario, que son como ejemplo la alimentación, como las fuentes de alimentación, eh, accionadores de motores, sistemas de resistencia, sistemas industriales. Tenemos que lo autoelectrónica o autoeléctrica es, es el anexo de unión de sistema óptica o sistema electrónico como componente de electrónico de funcionamiento relacionado a la luz. Por ejemplo, las luces navideñas, los letreros hechos de LED, tubo fluorescente, láser, iluminación de ciudades. Tenemos ya lo que es los dispositivos semiconductores, que es un diodo hecho de unión en materiales de semiconductores tipo N y tipo P, que, que un diodo semiconductor básicamente es un interruptor controlado eléctricamente, y estas son las ramas de la electrónica. Podemos decir que los circuitos integrados, también conocido como chip o microchip, es una estructura de pequeñas dimensiones, materiales, semiconductores normalmente célico de algunos milímetros cuadrados o superficie sobre la que se fabrican circuitos electrónicos generalmente mediante fotologografía. Está protegida dentro de un encapsulado plástico o cerámica. El encapsulado posee conductores como material metálicos apropiados para hacer conexión entre circuitos integrados de circuitos impresos. Los que hicieron posibles gracias al descubrimiento experimentado que mostraban artefactos semiconductores que podrían realizar las funciones de tubos vacíos, o así como los avances de científicos en la fabricación de semiconductores mediante el siglo XX, a la integración de grandes cantidades de pequeños transistores dentro de la pequeña espacio, que fue la gran el avance de la elaboración manual de circuitos utilizados con componentes eléctricos discretos. Tenemos ya lo que es la historia de la evolución de la informática. En la historia de la informática es fascinante en realidad, porque está llena de avances sorprendentes a lo largo de los años, la tecnología, la evolución de manera asombrosa, transformando nuestra vida cotidiana. Permite que, resum- permite, me, me permite resumirle estos claves de la evolución informática. Primero tenemos la primera generación, que es de 1940 a 1956. En el siglo XVII figura como Blaise Pascal o Goffin Williams Levy y Lady Augustin Adam King sentaron bases por la máquina analítica. También nace la primera computadora, que era gigantesca y alcanza hasta 15 metros de altura, de 15 a 14 metros de altura, para ser algo preciso. Pesaba varias toneladas, docenas de toneladas. Tenías cable y tubos vacíos, y estos equipos se crearon con fines de militares durante la Segunda Guerra Mundial para optimizar cálculos balísticos
y codificar mensajes encriptados. Eh, Tenemos la que es segunda generación, que fue desde 1956 1964. Ahí se introduce lo que es los transistores y reemplaza los válvulas de base. Las computadoras se vuelven más compactas y eficientes. Surge el lenguaje ensamblador para programar estas máquinas. También tenemos la tercera generación, que es de 1964 a 1971. Los circuitos integrados, la evolución los circuitos integrados evolucionan a la informática y se desarrollan de sistemas operativos y los lenguajes a nivel alto como COBOL, Fortran. Tenemos lo que es la generación, tenemos lo que es la generación de 1981, la quinta generación que es de 1981, que se enfoca en la inteligencia artificial, en el procesamiento paralelo y la computadora cuántica. Entre otras, también tenemos Windows, Linux, que se convirtieron en sistemas operativos populares. También tenemos la sexta generación, que es desde 1990, que el Internet se convierte en una parte integral de la vida diaria. Por ejemplo, como le dije la otra vez, como Python, C++, fueron los lenguajes más ampliamente utilizados. O siguen utilizándose. Tenemos lo que es la generación 2000, que es donde las redes y Big Data solucionan. Tenemos la computadora en 1910, donde la nube se vuelve esencial para las empresas y usuarios, entre otros. Tenemos lo que la novena, aunque se define como se espera, se involucra el avance de computación cuántica, red virtual y ciberseguridad, entre otras cosas. Con esto quiero decir que termino ya mi tema de ciber. Aquí termino todo. Gracias por escuchar y pasen felices días.